Estamos esta edición de Mesa Central por la pantalla del 13, por supuesto, en todas nuestras plataformas, en transmisión simultánea con Tele 13 Radio a esta hora. Y acá en el estudio, tal como lo decíamos, la presidenta del Senado, Yasna Proboste. ¿Cómo está, senadora? Muchas gracias por estar acá en el estudio. No, muy buenos días, Iván. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Oiga, nosotros acá tenemos todas las condiciones para estar sin mascarilla, pero usted me decía antes de salir al aire que prefiere estar porque el mensaje es importante. El mensaje es muy importante. Uno no solo habla con las palabras, sino también con los gestos. Y el que nosotros hagamos mucho hincapié en que la gente debe usar mascarilla. Estamos igual en un espacio cerrado, hay camarógrafo, hay gente de sonido. Entonces es importante que todos y todas estemos protegidas. Y yo creo que, claro, para los que a lo mejor les importa, siempre desde el punto de vista estético a lo mejor sería mejor estar sin la mascarilla, pero estamos en una situación grave desde el punto de vista sanitario. Tenemos más de 8.000 contagios ya sostenidos hace 4 o 5 días. Ayer me decía la senadora Jimena Órdenes en Aysén, cuando se comienza a naturalizar las muertes es algo muy complejo. Si esto es como que todos los días en nuestro país se cayera un avión con más de 100 pasajeros y mueren todos. Y es como que pasa inadvertido. Yo creo que esto es una situación muy, muy compleja. Y por lo tanto, los mensajes que entreguemos, verbales, no verbales, son muy importantes. Y desafortunadamente, claro, estamos de nuevo en un momento que parece muy complejo en términos de la pandemia. Y eso hace que las ayudas sean muy importantes. Y por eso la quiero llevar al tema de los mínimos comunes, la famosa agenda que se inauguró hace justo un mes. El 30 de abril se juntaba usted con el presidente. El 30 de abril, efectivamente. En este mes han pasado un montón de cosas, pero ya estamos en la línea, como en tierra derecha, como dicen los hípicos, ¿no? Así es, ha pasado harto tiempo, ha transcurrido un conjunto de tareas, al menos nosotros desde la oposición política y social tomamos la decisión de construir esta agenda de mínimos comunes que nos parece que son aquellos temas que nos hablan de lo indispensable y de lo urgente para que las familias puedan enfrentar esta emergencia. Ayudas sociales, apoyo a las empresas de menor tamaño que han estado tan abandonadas durante este tiempo. También el mejoramiento de la estrategia sanitaria era parte de la agenda de mínimos comunes y como un cuarto elemento el financiamiento. Ha pasado, tal como usted lo dice, un mes, hemos recibido la semana recién pasada, el miércoles, a pocos días de esta conversación, la propuesta del Ejecutivo y solo se refiere a 2 temas, ayudas sociales y apoyo a las empresas de menor tamaño. No dice nada respecto de lo que habíamos comprometido, mejoramiento de la estrategia sanitaria y una forma mucho más maciza de abordar los temas de financiamiento. Y además lo que dice en materia de pequeñas empresas, la verdad está muy lejos de las necesidades que hoy día tienen las empresas de menor tamaño. Y respecto de las ayudas a las familias, si bien es cierto el gobierno se mueve a lo que la oposición le había planteado hace un año atrás, que es la línea de la pobreza, la verdad cuando se lo planteamos un año atrás no teníamos la cantidad de familias que habían perdido el empleo como lo tenemos ahora, no teníamos la cantidad de pequeñas empresas que estaban quebradas, no habíamos tenido la cantidad de muertos que hoy día lamentablemente enlutan a tantas familias de nuestro país y por lo tanto el gobierno llega una vez más tarde, lo hace mal y no da respuesta a las necesidades que hoy día requieren los ciudadanos. Ya, pero llega a algún lugar, digamos, porque usted dice... No, sí, claro, llega a un lugar. En una cosa en Facebook, decía usted en una transmisión en Facebook, decía, es mejor de lo que hay, digamos. Pero uno tiene que tener siempre, Iván, más allá de la posición en la que se encuentre, y yo lo he dicho desde el 17 de marzo, lo he verbalizado, y para nadie es una sorpresa, yo soy una persona de oposición a este gobierno, y yo creo que independiente de esa posición, uno tiene que mirar la situación siempre con objetividad. Hoy día lo que propone el gobierno respecto de la ayuda a la familia, ¿es mejor de lo que teníamos? Sí, es mejor. Es mejor de lo que estaba dando hace un año, obviamente. Si, a algunos se les olvidará, a nosotros no, que los ministros de este gobierno celebraban un bono de 50.000 pesos a la familia. Y cuando nosotros le decíamos en marzo, mire, tenemos que movernos a la línea de la pobreza, ellos decían, esto es una locura, es una irresponsabilidad. ¿Cuál es la preocupación, Iván? La línea de la pobreza habla de la suficiencia, habla de la subsistencia. Y eso era lo que nosotros planteábamos hace un año atrás, pero cuando hoy día nosotros le decimos a la familia, ¿sabe qué? Usted tiene que cuidarse, tiene que quedarse en su casa, tenemos que disminuir la movilidad para disminuir los niveles de contagio, para poder retomar la actividad normal en nuestro país. Y se necesita un adicional que dé cuenta del costo de la vida, que dé cuenta de los niveles de endeudamiento de la familia. Lo que pasa es que la política también está hecha de énfasis, digamos, y el énfasis del primer día, del miércoles, suyo fue esto es débil e insuficiente, y ahora me dice es mejor de lo que hay. El ingreso familiar de emergencia. Recordemos que es débil porque no dice nada respecto de mejoramiento de la estrategia sanitaria y es absolutamente insuficiente lo que dice en materias de
apoyo a las empresas de menor tamaño. Se lo pregunto, senadora, porque usted sabe que el diputado Manuel Monsalve del Partido Socialista, que es uno de los jefes de la campaña de Paula Narváez, la candidata del Partido Socialista, decía esta semana que le parecía un error plantearlo de esa manera porque en rigor esto es un triunfo de la oposición. Y cuando usted lo planteaba como débil e insuficiente, parecía que todavía estaba en una reyerta en vez de capitalizar el triunfo, de recoger la ganancia que la oposición estaba teniendo al haber movido al gobierno hasta estos niveles, digamos. Mire, a mí me parece que su pregunta es un muy buen punto para también marcar un énfasis que a nosotros nos parece fundamental. Cuando nosotros conocimos los anuncios el día miércoles, yo estaba en el Senado y de hecho estaba esperando los anuncios allí porque colegas suyos querían reacciones y que claramente uno no la hiciera a través de un video. Todos estábamos conectados, senadores. Yo soy presidenta del Senado, tengo un rol institucional, pero tengo también un rol a partir de mi condición. Yo soy senadora porque los 24 senadores de oposición plantearon nuestro nombre para poder encabezar el Senado y por lo tanto ese es el espacio natural de coordinación y de trabajo comunitario y colectivo. Y nosotros estábamos comunicados compartiendo los anuncios. Y por lo tanto nuestra vocería también recoge la opinión de los 24 de los senadores de oposición que participaron en esa conversación en ese momento determinado. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que también desde el punto de vista de la política tradicional, alguien podría pensar hay que salir a capitalizar esto. Pero yo creo que eso es para la gente que tiene otro interés. Y uno tiene que tener siempre una mirada ponderada. ¿Sabe qué, Iván? Yo le digo, aquí no hay nada que celebrar. El gobierno está haciendo su trabajo. Uno no puede celebrar que el gobierno haga lo que tiene que hacer. Nosotros como oposición estamos haciendo nuestro trabajo. Porque la oposición lo movió hasta hace... Obviamente que lo que hoy día nosotros tenemos es gracias a la unidad de la oposición, que planteó que las ayudas eran insuficientes. Gracias a la unidad de la oposición que le ha dicho desde marzo del año 2020 que el gobierno no entiende la profundidad de esta crisis. Es gracias a la oposición que ha planteado esta necesidad de que el gobierno finalmente tenga que moverse a ayudas distintas de la que venía planteando hace ya largo tiempo. Pero yo creo, en definitiva, más allá del cariño que tenga por muchos de los colegas diputados con quienes compartí durante 4 años mientras fui diputada, en que estos que son evidentemente un logro de la oposición, el que se haya movido, no es materia para celebrar frente a la situación crítica que hoy día vive el país. No hay que celebrarlo, pero hay una posición, digamos, que viene además del corazón de la campaña de Paula Narváez, pero más allá de eso, Monsalve, me parece que es una entrevista en Exante, Exante.cl, donde dice, yo creo que un 10% más y un mes más de IFE, de ingreso familiar de emergencia, parece razonable como una cosa posible de aprobar, digamos, para la oposición. ¿Qué le parece ese planteamiento? Bueno, mire, este es un proyecto que ingresó... Son como $4.000 millones de diferencia. Este es un proyecto que ingresó por la Cámara de Diputados, ellos van a hacer su trabajo. Nosotros aún no recibimos en el Senado ese proyecto. De acuerdo a lo que hemos conversado con el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, él se ha comprometido que cerca del día martes nos estarían enviando el proyecto al Senado. Pero si llega así, un 10% más y un mes más. Mire, ¿sabe lo que ocurre, Iván? Es que yo creo que lo que le ha hecho mal... Y lo ha hecho muy mal este gobierno en su respuesta a la crisis social, sanitaria, económica, es actuar desde la lógica del regateo. Es decir, voy a hacer este anuncio porque sé que en la Cámara me van a pedir tanto y sé que en el Senado me van a pedir tanto. Nosotros cuando hicimos la propuesta desde la oposición, fue una propuesta seria, fue una propuesta responsable, fue una propuesta conversada con las organizaciones sociales, con las organizaciones gremiales, con las organizaciones sindicales, con académicos, con centros de pensamiento. Entonces, uno dice, ¿y por qué cuesta tanto al gobierno hacer las cosas bien de la primera? ¿Por qué tener que escribir en borrador para después llegar a un texto definitivo? Entonces, mire, nosotros lo que sí tenemos ¿Esos parámetros le parecen razonables? Es que mire, nosotros ayer, y de hecho hay una declaración de los distintos comités del Senado, ayer tuvimos una reunión con la oposición, reuniones que hacemos permanentemente para discutir, para debatir, para establecer cómo vamos a tramitar ciertas iniciativas. Y nosotros tenemos la firme convicción, y lo decimos en nuestra declaración, en que en el Senado vamos a utilizar todas nuestras facultades para mejorar las iniciativas que llegan dentro del ámbito de nuestras atribuciones y competencias. Obviamente que en ingreso familiar de emergencia, el ámbito que tenemos para movernos es bastante más restringido porque no tenemos facultades para aumentar los gastos.
Nos gustaría una propuesta que se acerque mucho más a la que planteó la oposición, una propuesta que diera mayor certezas a las familias de las ayudas, no en un escenario de 3 meses, sino ojalá un escenario mayor, pero en donde sí la propuesta del gobierno es absolutamente insuficiente, débil, tiene que aumentar, digamos, en el tema de las empresas de menor tamaño. Realmente allí yo creo que en esta propuesta el gobierno expresa su naturaleza más profunda de no considerar en su modelo de desarrollo a las empresas de menor tamaño. Yo creo que en su propuesta de pymes lo que el gobierno expresa y deja traslucir de manera evidente es que les encantaría tener solo empresas de grandes tamaños y por eso que fundamenta y explica su concentración en las compras públicas a las grandes empresas. Ya, o sea, ahí está el quid del asunto, digamos, en esa legislación, en la legislación de las empresas, de las pymes. Las propuestas de pymes son propuestas débiles, insuficientes y que además muestran un, no sé si desconocimiento, pero sí, sin duda que una incapacidad de colaborar para que en materia de empleo, que es la preocupación que nosotros tenemos desde la oposición, la generación de empleo, la reactivación de la economía, las pymes son fundamentales. Ahora, y para eso se necesita más apoyo. Un objetivo subordinado, senadora, de este acuerdo de mínimos comunes o esta agenda de mínimos comunes era que se evitara más retiros de fondos previsionales, que todos los actores políticos reconocen que es una mala política pública y una pésima decisión en torno al futuro y al sistema de pensiones en general, digamos. ¿Eso está en duda en la práctica, así las cosas como están ahora, o ya se ha alcanzado un mínimo suficiente como para comprometerse a evitar nuevos retiros? Lo que nosotros no tenemos duda, Iván, es que la política del sálvese quien pueda con sus ahorros individuales es una mala política. Y el gobierno comenzó en este camino cuando le propuso al Parlamento en su primer proyecto de ley en marzo del año 2020 la Ley de Protección al Empleo, que no era otra cosa que en esta misma lógica. Sálvese usted mismo, saque plata de sus ahorros, de la administradora de fondos de cesantía, de su capitalización individual, saque plata para pagarse sus remuneraciones. Es decir, el gobierno desde el primer momento tuvo esta lógica neoliberal absolutamente de decir en un momento de crisis el Estado no va a ser el que va a ir en ayuda de la familia, de los trabajadores, sino que ustedes vean cómo se salvan por sus propias uñas. Retiro de la administradora de fondos de cesantía para pagar sus remuneraciones y luego vienen estas políticas de retiro que nosotros hemos señalado, o estas propuestas de retiro, hemos señalado que es una mala política, no solo desde el punto de vista de los impactos en temas previsionales, porque además esta sería una discusión bastante más larga, Iván, que me encantaría darla, pero el modelo de AFP y capitalización individual es un modelo fracasado. Sí, se lo hemos conversado en otra ocasión. Pero claramente es regresiva, porque si hoy día usted mira que después del tercer retiro ya hay 5 millones de chilenos y chilenas que no tienen nada que retirar, obviamente eso no es una solución para las familias más pobres. O sea, el cuarto retiro, ¿hay que olvidarse de eso? O sea, ¿la oposición se compromete a que no va a haber un cuarto retiro? Mire, yo lo que nosotros podemos decir, y es parte de la conversación que hemos tenido en el Senado, es que esto no es una buena política. No es una buena política pública, yo diría que ni siquiera es una política pública, no es una iniciativa ya de absoluta emergencia frente al abandono de la familia. Y por eso que nuestra propuesta, además, como oposición conversada con los actores sociales, que por lo tanto tiene una legitimidad social distinta de la que se presenta, hablaba de un criterio ya no solo de subsistencia, que es la línea de la pobreza, sino de suficiencia, de un 30% más que se haga cargo de la realidad, de la pérdida de empleo, del alza en los costos de los alimentos, etcétera. O sea, si no se llega a eso, ¿todavía está la posibilidad de un retiro? Es que, para entenderlo, para dejarlo claro. Es que sabe que, Iván, mire, la lógica de los retiros nunca ha comenzado en el Senado y yo tengo una responsabilidad institucional, que es hablar de lo que ocurra en el Senado. Y por lo tanto, ninguna de esas iniciativas ha surgido así fuerte desde el Senado. Senadora, la criticaron también desde el gobierno, dijeron que estaba hablando la candidata, cuando usted salió a criticar la agenda de mínimos comunes, usted ha dicho que, y de hecho lo acaba de decir, que usted tiene una responsabilidad institucional, que está en otro papel y que las declaraciones corresponden a esa misma posición institucional. Pero en una entrevista que aparece hoy en la prensa regional, en los diarios regionales del Mercurio, una entrevista de Patricio Tapia, usted dice que, yo creo que la primera vez que lo dice tan claro, que está disponible para
lo que la democracia O sea, cristiana lo considera tituló así el necesario. periodista, después de varias preguntas uno dice, sí, mire, estaré siempre disponible a lo que mi partido lo diga. Bueno, yo Mire, leí completa la entrevista, muchas gracias. No es tan así. Tuvo más paciencia que yo. Leerla. Muchas Bueno, pero gracias. usted la dio, usted sabía lo que está. Ya, pero, oiga, ya, pero está disponible. Pero igual uno siempre uno igual la lee, porque yo no voy a decir de qué diario leí hoy día un reportaje que era sobre mí, de cosas que ni yo misma sabía que había ¿verdad? hecho, digamos. Entonces, no me diga, ¿el de la tercera? Sí, pero ya. Cuatro momentos de la vida política ya no lo la gusta. vio. No, se está entretenido. Claro. Después vemos cuáles son las partes que sí y que no. Ya, pero varias, dígame. pues, Ya, pero varias que yo ni siquiera conocía de mí misma. ¿Ah? Pero un buen reportaje, o sea, habla bien de usted, digamos. Ya, pero espérese. Está disponible entonces, a lo que la democracia cristiana considera necesario. Yo, mire, Iván, yo sé que siempre los minutos en la televisión son súper cortos, pero yo le quiero decir que yo no hubiese estado aquí parada como senadora de la República si es que mi partido en el cual milito desde que era adolescente no me hubiese pedido que fuera senadora. Yo era diputada en un distrito en que después de la reforma aumentaba un cupo, pasaba de 4 a 5 cupos. Yo podría haber sido diputada reelecta sin haber hecho ni un esfuerzo. ¿Ah? Y sin embargo, la democracia cristiana me pidió que fuera candidata a senadora en esa misma circunscripción. También, dicho de paso, iban en condiciones bien adversas, porque me pusieron de compañero de lista a una persona que no era de la zona, que nunca lo conocí, nunca hizo campaña, y tenía que ganarle a otra lista en donde habían 2 diputados en ejercicio, más una candidata del Partido por la Democracia muy activa en la campaña. Estaba muy difícil, y fui candidata a senadora. Y estoy aquí conversando en mi rol institucional de presidenta del Senado. Por lo tanto, lo que la democracia cristiana le pide, usted lo hace, básicamente. Sí, pero mire, yo además quiero decirle que si uno actuara desde esa lógica, de esto de que como algunos se conversan, escriben, llenan líneas respecto de situaciones que ni siquiera uno mismo ha pensado, uno dice una candidata o alguien que tiene en mente una candidatura presidencial, ¿va a sentarse con el presidente de la República en un momento tan complejo como lo hicimos nosotros el 30 de abril? Porque paga puro costo, pues, dice usted. Nosotros lo hicimos porque tenemos un rol institucional y porque entendemos la necesidad de Chile y de la familia. Y por eso que nos sentamos con el presidente y establecimos una agenda de mínimos acotados que nos parece que son aquellos temas que hoy día realmente la familia les ahoga, necesitan tener certeza. De acuerdo, pero y en una lógica de candidatura, a lo mejor, como lo dice el diputado Monsalve, uno saldría a decir a la ciudadanía, oiga, bien que el presidente nos hizo caso, se movió. No, pero nosotros decimos, ¿sabe qué? Aquí no hay nada que celebrar. El gobierno está haciendo su trabajo, nosotros como oposición hemos logrado, ¿a partir de qué? De la unidad opositora, el que el gobierno vaya moviendo la frontera en mejores ayudas para la ciudadanía. Ya, de acuerdo, usted no se está moviendo como candidata, está perfecto, yo se lo creo, si hablamos de buena fe, digamos, pero en la práctica su nombre sale a cada rato, digamos, ¿sí? ¿Para qué andamos con cosas? ¿En qué momento? De hecho, usted dice en esta entrevista de hoy, en los diarios regionales, dice que este es el momento por una pausa, por una reflexión programática, que es de lo más sensato que se ha escuchado últimamente, digamos, porque francamente, como pasó el día ese de la inscripción de las primarias, que usted puso la pausa también. Digamos, ¿en qué momento termina esa pausa? ¿En qué momento se toman estas decisiones? ¿Cuándo cree usted que la democracia cristiana tiene que tomar una decisión respecto de su candidatura, de la candidatura presidencial del partido y respecto del futuro de la centroizquierda también? Mire, yo creo que todos, desde Unidad Constituyente, desde la centroizquierda, desde el mundo progresista, desde la unidad social también, tenemos que hacer esta reflexión y tenemos que hacer también un esfuerzo de mayor colaboración. Y por eso que nosotros desde el Senado, y lo digo con mucha transparencia también, desde la oposición en el Senado hemos constituido un equipo para apoyar la segunda vuelta de gobernadores. Usted daba en su introducción a este programa en que hoy día parten efectivamente las campañas en regiones desde Arica, Parinacota hasta la región de los lagos, que es donde tenemos segunda vuelta, con excepción de Valparaíso, de Aysén y de Magallanes, que ya tienen gobernador electo y gobernadora en el caso de Aysén en primera vuelta. Y nosotros vamos a apoyar estos procesos. Ahí está puesta nuestra energía. Y nosotros desde la oposición hemos constituido un espacio de conversación junto con el senador Letelier por el Partido Socialista, el senador Jaime Quintana por el Partido de la Democracia, con equipos técnicos, estamos mirando los datos. Vamos a ir a apoyar
a nuestros candidatos de unidad constituyente durante este periodo. Ya, o sea, tiene que pasar lo haremos como ciudadanos y como nuestro rol de militantes activos de la oposición. Tiene que pasar eso primero, digamos, que esto es el 13 de junio, sí, para claro. empezar. Después de eso, ¿cuándo? ¿Cuándo tiene que haber una definición presidencial? Esa es una definición que tienen que tomar las institucionalidades partidarias, y a mí no me cabe ninguna duda que la democracia cristiana, encabezada por Carmen Frey, que ha tenido además una larga trayectoria de una contribución a la unidad de la oposición, está haciendo un trabajo importante. Y nosotros desde el Senado tenemos que hacer nuestra tarea, y nuestra tarea es legislar en beneficio de las grandes mayorías, es legislar en beneficio de la ciudadanía, y a eso estamos dedicados. Es divertido esto porque todo el mundo habla de usted como candidata, menos usted. Vio que Daniel Jadwe también habló de usted. O sea, pero además ni siquiera actúo como candidata. No, bueno, porque por de pronto, ya. Las candidaturas se cuidan, no van. Yo hago mi tarea. Mi tarea es representar el rol institucional del Senado. Entonces la situación tiene una cosa como paradojal, graciosa, digamos, porque Daniel Jadwe habla de usted, dice, bueno, yo no sé si la trata así, pero yo en Yasna confío, o yo en la senadora confío, yo podría establecer un pacto de segunda vuelta con ella, como que le abre la puerta, digamos, para acuerdos más grandes y todo. ¿Usted diría lo mismo de él? Mire, nosotros en general con los diputados y diputadas del Partido Comunista, mientras yo fui diputada, tuvimos siempre una muy buena relación. El Partido Comunista no tiene representación en el Senado, pero el Frente Amplio, a través del diputado Juan Ignacio Latorre, sí tiene presencia en el Senado y mantenemos una buena relación. Nosotros, para mí siempre, el diálogo ha sido un eje fundamental del trabajo, no solo desde la política, sino porque lo creo desde mi convicción más profunda como humanista cristiana, que es escuchar al otro y concederle al otro que tiene un espacio para manifestar su punto de vista y mirar al otro desde sus gestos, desde sus silencios, desde sus dolores. Yo personalmente, Iván, nunca he estado con el alcalde Daniel Jadwe, pero sí, él conoce, yo vivo además en una región en donde hay una presencia importante de dirigentes del Partido Comunista, con quienes hemos tenido siempre un muy buen diálogo, como lo tengo con dirigentes del oficialismo y lo tengo con dirigentes de la oposición. Se lo pregunto porque no sé si alcanzó a ver una entrevista de José Miguel Insulza hoy día. Sí, la vi. De la Soledad. Qué buena foto, ¿ah? Buena la foto, sí. Muy buenas fotos, sí, la vi. De fondo me la voy a mostrar. En Arica, porque estaba el senador Insulza en Arica. Bueno, y ahí está el título, el señor Jadwe no me da confianza. Lo vi, estuve conversando con el senador Insulza en estos días, que estaba precisamente en Arica, y yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo todos de poder contribuir y además porque lo hemos señalado desde la oposición también, y desde la oposición en donde uno genera este espacio de trabajo. Creo que todos tenemos que avanzar en la contribución de tener un programa único, que es lo que le vamos a ofrecer al país en esta nueva etapa. ¿A usted le da confianza, Jadwe? A mí me da confianza quienes estamos en la centroizquierda. A mí me da confianza en que nosotros podamos tener un programa común, que plantearle al país, y que también me da confianza en que podamos establecer el que lleguemos unidos a este proceso de elecciones presidenciales. En la centroizquierda hablamos de lo que es unidad constituyente, ¿de eso estamos hablando? No, la centroizquierda en el Senado es unidad constituyente más el Frente Amplio. Nosotros en eso no hacemos ninguna distinción, Iván. Aquí están todas las fuerzas que quieren transformaciones importantes en nuestro país y para todos ellos hay espacio. Aquí no sobra nadie para un proyecto de una sociedad distinta, basada con otros valores, basada en la colaboración, en el respeto, en la mayor confianza. Ya, y entonces, ¿cómo ve que lleguen unidos a la elección presidencial? Porque muchas cosas pueden ocurrir. Eso yo no tengo ninguna duda que los dirigentes de nuestros partidos harán el mayor esfuerzo porque si hay algo que nosotros tenemos en una profunda convicción es que la derecha le hace mal a Chile y por lo tanto es nuestra responsabilidad también todos contribuir para que esta derecha no siga gobernando 4 años más en Chile. O sea, ¿usted tiene confianza en eso, que se llega a un acuerdo programático en primera vuelta, en segunda vuelta? ¿Cómo? Esa es una responsabilidad de los partidos, nosotros vamos a contribuir. ¿Pero usted cree que eso va a pasar? En el caso de nuestro partido, la Democracia Cristiana, en los llamados que nos haga nuestra presidenta Carmen Frey. ¿Pero usted cree que eso va a pasar o es lo que le gustaría? No, yo hablo de lo que me gustaría, ¿cómo voy a decir lo que va a pasar? No tengo esa capacidad. Sí, usted ya sabe, hay tanto analista que... No, yo hablo de lo que a uno le gustaría que ocurriera, pero sin duda que hoy día esa es una responsabilidad que tienen los dirigentes y nosotros particularmente tenemos una gran confianza
en este cambio de liderazgo que tiene también la democracia cristiana con Carmen Frey a la cabeza. O sea, ¿ve posible también unos mínimos comunes, para usar la expresión, con las candidaturas de Boric y de Jadwe? Absolutamente. Yo creo que hay zona de nosotros tenemos que ser capaces de avanzar, y nosotros desde el Senado tenemos que también contribuir a eso. Cuando nosotros hacemos este análisis solo respecto de las últimas dos iniciativas, la derecha hoy día lo que hace es seguir colocando una lápida a las pequeñas empresas con sus propuestas. Nosotros desde la oposición creemos en que es fundamental para el desarrollo de Chile el que tengamos empresas de menor tamaño, que el Estado se las juegue por las pymes, no solo en las compras públicas, sino que en un modelo de desarrollo en donde en los territorios sean muy importantes las empresas de menor tamaño, porque generan empleo, son un motor importante en la reactivación de la economía local. Y solo por nombrar una de las iniciativas que está hoy día en trámite, tenemos profundas diferencias con la derecha. Oiga, la última cosa sobre la presidencial. ¿Usted se imagina o le parece bien, razonable la idea de una primaria no legal entre una candidata del Partido Demócrata Cristiano y la candidata del Partido Socialista? ¿O cree que hay que resolverlo de otra manera? O sea, mire, nosotros hemos tenido primarias convencionales hace largo tiempo. Yo hay algo sí que tengo claro, Iván. El camino propio no le hace bien a la democracia cristiana ni le hace bien a la oposición. Y nosotros tenemos que ser capaces de generar acuerdos, conversaciones, usted lo decía, mínimos comunes entre las fuerzas progresistas, políticas y sociales que buscamos transformaciones en nuestro país que sean profundas y al alcance de las grandes mayorías. Oiga, me llamó la atención... O sea, por ¿Qué dije? La profundidad con la que defendió el derecho a estar en desacuerdo y a dialogar. Porque precisamente en la Convención Constituyente hay algunas voces que están un poco cerradas, digamos, al diálogo, que consideran que el diálogo no necesariamente es una cuestión beneficiosa. Y se lo pregunto por esta idea de algunos constituyentes de la Lista del Pueblo que plantean que tiene que haber este indulto o amnistía para los presos, lo que ellos llaman los presos de la revuelta, antes de que incluso se inicie el trabajo de la Convención Constituyente, que no puede haber una convención habiendo lo que ellos llaman presos políticos. Y usted apoyó el proyecto de indulto que se presentó en el Senado, y quisiera saber su opinión respecto del proyecto en particular, cómo lo ve ahora, y respecto de esa tesis de que la convención no podría funcionar legítimamente si es que la situación sigue así como está con esta cantidad de personas. Quiero partir por el inicio de su pregunta. Yo creo que la ciudadanía fue de una sabiduría popular muy profunda. Cuando uno mira estos 155 nombres de personas, a ninguno, la ciudadanía le dio poder de veto, a ningún grupo. Y por lo tanto, de alguna forma, cuando uno lo mira desde el punto de vista más esperanzador, de alguna manera lo que la ciudadanía estimula es que tiene que haber conversación. Porque si no hay conversación, si cada uno se queda en sus posiciones, no vamos a avanzar. Y por lo tanto, si no avanzamos, el resultado que tenemos es la Constitución que está actualmente vigente y de la cual el 80% de los chilenos, el 25 de octubre del año 2020, dijo que estaba a favor de cambiar esta Constitución. Nosotros durante la semana pasada hemos tenido un par de conversaciones como Mesa del Senado, junto con el senador Pizarro, con algunos embajadores que han estado preocupados mirando este proceso. Y nosotros les hemos dicho que, al menos nosotros desde la mesa lo vemos con mucha esperanza. Primero por esta composición, en donde a lo mejor muchos se asustaban. Nosotros decimos, mira, aquí ningún sector tiene poder de veto, por lo tanto esto obliga a dialogar. Y en segundo lugar, porque también muchos de los que desconfiaban están hoy día sentados en la convención. Algunos de los que desconfiaban y que estaban por el rechazo están sentados en la convención. Algunos de los que desconfiaban y decían, no, mire, al final siempre los políticos se ponen de acuerdo, hoy día están sentados en la convención. Y por lo tanto eso tiene un valor respecto del proceso que se tiene que vivir en nuestro país. Nosotros acompañamos al senador Latorre y a la senadora Muñoz como mocionante en el proyecto de indulto presentado. Y tal como yo lo he señalado públicamente y fue parte de mi argumento cuando voté a favor de este proyecto en general en la Comisión de Derechos Humanos en enero de este año, en donde me correspondió estar porque reemplazando al senador Navarro después de su problema cardíaco, de su infarto, lo reemplacé durante largo tiempo en la Comisión de Derechos Humanos y por eso me correspondió votar en general esta iniciativa y lo hice favorablemente. Y tal como lo señalé en esa oportunidad, primero, creo que es un aporte el que se visibilice una situación que aparecía invisible ante los ojos de muchos, salvo de las familias, de aquellos jóvenes que estaban privados de libertad
y de aquellas mismas personas que, estando privados de libertad, aún no tenían avance en sus causas judiciales, muchos de ellos ni siquiera tenían pruebas condenatorias para que ellos estuviesen privados de libertad. Segundo, creo que también permitió, porque nosotros en la Comisión de Derechos Humanos escuchamos a muchas personas, académicos, familiares de jóvenes detenidos, de personas detenidas, y lo que nos llamaba la atención, Iván, es que cuando le preguntábamos a Gendarmería cuántos eran, daba una cifra. El Ministerio de Justicia daba otra, la Defensoría daba otra, el Ministerio Público daba otra. Y por eso que dijimos, mire, vamos a presentar una moción, no podíamos nosotros, era un proyecto de acuerdo, pidiéndole al gobierno que se establezca algo que en nuestro país no existe, y que es un sistema unificado de saber las personas que están privadas de libertad cuáles son sus causas. Que en nuestro Estado de Derecho y en cualquier sistema democrático debiera a todos alarmarnos respecto de no tener esta información de base clara para todos. Ya, pero ¿sigue pensando que se necesita este proyecto? Yo sigo pensando que es importante avanzar en mirar, lo dije en el mes de enero cuando votamos en general este proyecto, en que yo al menos estaba de acuerdo en que era necesario acotar los marcos. ¿Cree que es un requisito para el funcionamiento de la Convención? Mire, yo no lo pondría como un requisito para el funcionamiento. Recordemos que la Convención tiene un periodo ya que es bien acotado, que son 9 meses más 3 meses adicionales para sacar una tarea que es enorme para el país y para los constituyentes. Pero yo lo que sí creo es que hoy día se ha extendido demasiado el tiempo para buscar una solución real. ¿Y cree que este es un problema? Han ocurrido cosas, no lo puedo tampoco desconocer, porque cuando escuché al fiscal nacional en la Comisión de Derechos Humanos por el mes de diciembre, fue bien crítico con este proyecto de ley, y hoy día tengo que valorar también, así como valoro que la propuesta de hoy día de ingreso familiar sea mejor de lo que tenemos, porque es evidente, valoro que el fiscal haya señalado en su cuenta pública en que es necesario tener una unidad especializada en materia de derechos humanos. Valoro que el fiscal haya tomado acciones al interior del Ministerio Público para establecer mayores exigencias del aceleramiento de las causas, y valoro también que la Defensoría haya transparentado el estudio de la cantidad de personas que en nuestro país, no solo a propósito del estallido social, sino que de lo que ha ocurrido en los últimos años, una cantidad importante de compatriotas que, estando privados de libertad, finalmente terminan siendo libres de toda culpa. Claro, y otros en que están privados de libertad un tiempo mucho mayor al que dura la propia condena por un supuesto delito que ellos ocurrieron. A riesgo que me mate mi editor, pero en una sola palabra, ¿este es un problema político o estos son presos políticos, en su opinión? Mire, nosotros en el proyecto de ley nunca hemos señalado en que son presos políticos, pero reconocemos en que esto parte por un problema que es político, y por lo tanto debiéramos generar un espacio rápido de mirar qué es lo que está pasando con todas las prisiones preventivas. Yo lo he conversado con el ministro de Justicia, y el ministro de Justicia nos dice esto forma parte de la autonomía del Poder Judicial. Nosotros tuvimos una reunión con el presidente de la Corte Suprema, junto con el senador Pizarro como mesa en estas reuniones protocolares, y entendiendo la autonomía y la independencia del Poder Judicial, señalamos en que este efectivamente es un problema para el país, porque hoy día forma parte, lamentablemente, de un legado de este gobierno en las violaciones a los derechos humanos que es evidente. Senadora, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a ustedes, buen domingo. La presidenta del Senado, Yasna Proboste, esta mañana acá en Mesa Central. Vamos